Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por atenderme. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú, Cristina? Muy bien, muy bien. Ahora mismo voy a Bueno, compartir pantalla para que se vea, bueno, creo que se ve ya la se entrevista que quiero ve, hacerte y que he puesto el libro, tu libro, que ahora vamos a hablar de él, muy bonito, está y el bien, sí. contacto con Sharin, que bueno, ahora nos vas a contar un poquito más a los que no saben del tema. Yo quería hacer una introducción primero diciendo que además se cumplen el 25 de marzo de este año, se han cumplido 50 años desde que tuviste la experiencia más impactante de contacto OVNI que yo he podido escuchar. Sí, sí, sí. Fue en 1970 en la base de radar EVA 4 en Rosas, en Girona, donde hacías el servicio militar y en el que tuviste este encuentro con un ser de gran altura al que tus compañeros y tú disparasteis varias veces sin dañarlo. Este contacto planteó en ti un camino de búsqueda personal hacia la espiritualidad que culminó muchos años después con un encuentro personal con Sharin, un ser cósmico de quinta dimensión, que resultó ser el mismo al que disparasteis en el servicio militar. Así Ujú. surgió tu libro, Contacto con Sharin, un ser de quinta dimensión, que además os recomiendo que lo compréis porque yo lo he leído y es apasionante. Tiene además muchísimos niveles de lectura y Sí. parece una aventura, pero realmente resuena. En las personas que estamos un poquito despiertas nos resuena, porque es algo muy, muy especial. Os lo recomiendo. Pondremos toda la información para que podáis comprar el libro, porque merece la pena, os lo digo de verdad. Bueno, tras esta experiencia, Jesús ha estado en diferentes escuelas filosóficas y esotéricas para aprender y formarse. Te has formado en diferentes cursos y maestrías como Reiki, prevención y protección energética, basado en tu pasión por la curación y la medicina, también en naturopatía, fitoterapia, espinología, magnetismo terapéutico, ataraxia, cuarzos y terapia regresiva, curación bioenergética y con cristales, gemoterapia y muchos otros cursos. Y creaste un método que ahora también te preguntaré, es el método de meditación y transmisión SAMRA, de armonización energética integral del ser humano. Tu labor se basa ahora mismo en la difusión de esta experiencia tan maravillosa que has vivido con un ser de quinta dimensión y además dar a conocer este método de sanación. Me gustaría que me contases de esa experiencia maravillosa que viviste y este libro que es Contacto con Sharin, un ser de quinta dimensión. ¿Cuál es el momento más importante para ti de todo el libro? De Bueno, toda tu experiencia, vaya. sí, para mí de todo el libro hay dos momentos fundamentales. Uno es cuando encuentro a los monásticos en Perú, que son unos seres que nos encontramos muy especiales, entre los que había una maestra que era una vidente extraordinaria y que tenía una percepción permanente de pasado, presente y futuro. Esto fue una situación muy especial porque me llevó de la mano de esta maestra a poder visualizar hasta 7 vidas distintas en las que yo viví y en las que cometí mis errores más graves. Y también la otra parte del libro que a mí siempre me ha impactado mucho es recordar el encuentro físico con Sharim en el porche de mi casa. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, todo esto es algo que yo insisto para que la gente sepa que es tan increíble que incluso fantástico que a veces cuesta de creer todo esto. Y yo invito a todo el mundo a que no se lo crea para nada, sino que simplemente lo deje entrar en sí mismo y a ver cómo lo resuena internamente, en su propio interior. Yo tengo ahora ya una experiencia muy dilatada de lectores que me han escrito después de ver el libro, en el que gente de todas edades, hombres y mujeres, han dicho, es que yo en este punto del libro no pude contener mis lágrimas, a mí me pareció estupendo este otro, o sea, cada cual se identifica con algo específico y concreto. ¿Eh? En realidad, al cabo de tanto tiempo, yo he tenido que darme cuenta de que ese libro viene como una inspiración, porque hay un momento que viene a mi cabeza la necesidad de poner blanco sobre negro y en orden un poco todas mis experiencias, porque
con el tiempo y con las edades las cosas se van perdiendo. En cambio, puestas en un libro, pues ahí se quedan, ¿no? Y tomé la decisión de escribirlo y ¿quieres creer que empecé a escribirlo y al cabo de 8 o 10 días lo había acabado? Porque fue un no parar, un no parar, un no parar y además con una fenomenología extraña de que yo recordaba con exactitud incluso las conversaciones que tuve en esos momentos. Qué O maravilla. sea que el lector que lee el libro no solamente se encontrará toda la cantidad de experiencias y situaciones que hay, sino que además se encontrará con las conversaciones prácticamente literales tanto de la maestra Quiné como de Charim. Entonces, bueno, está a la venta, ya les pondrás aquí el link a la gente para que lo pueda encontrar. Sí, sí. Y que lo lean y disfruten de él porque puedan sentir cómo resuena en su interior. Sí, sí, Y sí. espero que sí. Sí, además a mí me ha resultado maravilloso el libro y maravillosa la figura, te lo dije, de tu mujer y de tus hijos, porque han apoyado también Sí, ese viaje con el barco, claro. con Pico Rojo y todas las aventuras que has vivido, que parece como una obra de Julio Verne, o sea, algo así. No sé, no sé si tanto, pero desde luego sin una esposa como la mía, que es un ángel de Dios puesto en mi camino, yo no hubiese podido hacer nada de todo esto. Ella no solamente fue comprensiva con lo que yo buscaba, sino que además me apoyó, me dijo siempre adelante, no me frenó en absoluto. Nosotros estábamos viviendo ya en el Pirineo con ella y con 2 hijos que teníamos, cuando me surge la opción de hacer este viaje transatlántico, pasar todo el Atlántico, ir a parar a Perú y todo esto. Pero claro, esto significaba marcharme y dejar a la familia solos, ¿no? Por mucho que yo les pudiese dejar económicamente su vida cubierta, no diré resuelta, pero sí cubierta, pero el hecho de no estar y de no acompañarlos y con niños tan pequeños, pues realmente fue una situación muy, muy difícil para mi esposa y sin embargo ella lo supo tirar adelante y espabilarse porque nosotros teníamos un niño de 5 o 6 años y uno de 4, entonces todavía están en unas edades en que en cualquier momento se te ponen enfermos y no sabes ni qué tienes que hacer, ¿no? Y ella pues se quedó sola con los niños en la montaña y bueno, fue fantástico. En el libro está también explicado cuando yo regresé, en fin, yo creo que, bueno, todo pasa porque el que quiera, el que sienta curiosidad o interés por lo que estamos diciendo, pues consiga el libro, que ahora es muy fácil en Amazon, y pueda leerlo porque disfrutará con ello con toda seguridad. Sí, sí, vamos, a mí no me cabe duda porque yo he disfrutado mucho. Y bueno, ya Ajá. entrando un poco en harina acerca de la quinta dimensión, claro, has tenido un contacto con un ser de quinta dimensión y a mí me surgen muchísimas preguntas alrededor de ese ser y de cómo puede Sí. ser esa vida en quinta dimensión. Entonces, cuando hablamos de quinta dimensión, no creo que nos refiramos a un lugar físico, pero bueno, si no me comentas, sino a un estado de conciencia. Es como si fuese subir una octava musical, como si fuésemos una partitura y resonásemos en otra vibración distinta. Entonces, quería preguntarte si tú crees que es así, cuántas dimensiones hay en el universo y si, bueno, luego te pregunto otra cosa más sobre la quinta, pero sobre todo si es así o Bueno, cómo es la a quinta ver, dimensión, cómo lo podrías definir. aclaremos un poco la situación de los niveles evolutivos, de los que hasta hace un tiempo llamábamos las dimensiones. Ahora ya no se puede decir tanto porque una cuestión es la existencia dimensional, que puede ser variada, y la otra cosa es el proceso de evolución, de crecimiento, de desdensificación en el que estamos sometidos en ese camino de regreso al origen, que es
el origen creador de todo, ¿verdad? Donde reside la energía que dio paso a todos los tipos de vida de existencia que hay. Cuando nosotros hablamos de que somos seres de tercera dimensión, estamos hablando de que somos un ser todavía muy denso, todavía con unas grandes necesidades físicas, con unas grandes necesidades en un cuerpo que es muy vulnerable, y en realidad, si hacemos una medición para situar a la gente, nosotros podemos decir que somos un 20% de energía y un 80% de materia, porque claro, tenemos una parte muy densa de músculos, huesos, etcétera, etcétera. Un sistema digestivo arcaico, diría yo, que es el de la combustión de todos los alimentos para coger los nutrientes, etcétera, etcétera. Cuando pasamos a cuarta dimensión, esto se da la vuelta y pasamos a ser seres de solo un 20% de densidad física y somos un 80% de energía, ¿vale? Fíjate la diferencia que puede suponer eso a tenor de todo lo que serían las necesidades, la alimentación, los cuidados del cuerpo, las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero es que cuando llegamos a quinta dimensión, estos seres tienen ya el 90 y pico % de estructura energética. Esta estructura energética de Sharim y los Shauns, que es como se llama esa raza, está sustentada en cuerpos prácticamente de silicio, donde la información se graba y todos ellos vienen a ser como una computadora, ¿vale? Desde la cabeza hasta los pies. Entonces ya no hay necesidades de alimentación. Bueno, es sutil, ¿no? Hay alimentación, pero es muy sutil. Es el prana, a lo mejor. El prana. ¿Cómo? El prana, sí, la energía, ¿no? La alimentación de los Shaun es respecto al aire a través del sol de la zona donde están viviendo, que en este caso es Bellatrix, en un extremo de Orión, que es Bellatrix, del agua en la que hay nutrientes importantes, y después, casi no te lo vas a creer, se nutren del canto de los pájaros. Ay, qué bonito, me encanta. Qué bonito. Sí, el canto de los pájaros. Porque la vibración, el sonido, potencia la armonía de todos estos seres, ¿no? A nivel de su conformación física. Por tanto, ¿son físicos todavía? Bueno, sí, en un 8 o un 10% aún tienen un soporte físico, pero en realidad son energía. De hecho, cuando nosotros en un encuentro que tuvimos con una serie de personas de Madrid que vinieron al Pirineo, estuvimos, y además que eran todos superdotados en el sentido de la capacidad de percepción, de evidencia, etcétera, etcétera, estuvimos en el bosque mantralizando y haciendo unos trabajos de meditación y tal. Y hacia el final, una de las personas que es, hoy por hoy creo que es la vidente más importante de España, me dijo, dile a Sharim, párate aquí en esta foto exactamente, sí. Dile a Sharim que se manifieste aquí con nosotros. Y yo dije, bueno, esto son palabras mayores, pero desde luego yo se lo diré. Yo conecté mentalmente, que estaba permanentemente conectada con él, y la propia persona vidente, esta chica Isabel, oyó en su cabeza que le decían, haz fotografías a Jesús. Entonces hicieron una serie de fotografías
en las que están toda la zona llena de orbes, y en una de ellas aparecía en mi mano ese orbe tan enorme de color dorado. Sí, que aquí lo podemos ver. Una cosa, en los últimos análisis que se han hecho de esta fotografía, existe aquí encima un rostro. El chiquitín que hay ahí. Sí. ¡Ay, qué bueno! Si alguien tiene la manera de ampliarlo, se encuentra un rostro ahí. ¡Qué bien! Yo durante muchos años no lo supe, ¿no? Y es el de Sharim. Es el de Sharim. Sí. Entonces, bueno, cuando se vieron esas fotografías, pues bueno, de alguna forma, un poco decepción de la gente que pretendía que apareciesen ahí de pie Sharim o los seres que lo acompañaban. Y Sharim le dijo a esta chica: esta es mi auténtica naturaleza. Soy un ser de luz. Soy un ser de luz dorada. Y mi naturaleza es esta. Por eso tuvimos tantas dificultades para conseguir plasmar el rostro de Sharim en el dibujo. En un dibujo, en una ilustración de Marcos Carrasco, que tardamos casi 2 años, que él me presentaba bocetos de esto. Yo le decía: este no es Sharim, este no es Sharim, este no es Sharim, hasta que nos propusimos hacer una fórmula para conseguirlo. Y en conexión energética, electrónica y también energética, desde aquí, yo estoy en la zona de Barcelona y él está en Madrid, nos pusimos en contacto, hicimos una meditación, coordenamos unos cristales de cuarzo, hicimos una meditación, habiéndole pedido a Sharim que le permitiese ver su rostro a Marcos Carrasco, que era el dibujante, ¿no? Sí. Acabamos con una serie de situaciones gráficas en las que yo escribí, porque él me ponía: ¿para qué necesitáis una figura, una imagen mía? No hace falta que tengáis eso. Yo soy energía y solo me represento de esta manera que tú me viste cuando tengo que estar ante alguien que me pueda ver. Claro. Pero esto es cuestión vuestra, vosotros hacer lo que queráis, si queréis ponerlo, lo ponéis, si no, no. Bueno, esto muy bien, pero el Marcos Carrasco me decía: he notado que me está tocando la espalda, pero es que no he visto nada, el rostro no lo he visto. Dejamos eso y esa noche se fue a dormir y a las 2 de la madrugada se levantaba como un poseso a dibujar el rostro. ¡Qué bueno! Que es el rostro que está también en una de las páginas del libro. Sí. Entonces, sí, ya teníamos un Sharim con una cara específica que permitía identificarlo, pero sabiendo que estábamos hablando de seres de luz. En quinta dimensión prácticamente ya son seres de luz. Sí. Y sigue preguntando porque... Y una pregunta que me ha quedado así de la quinta dimensión, o sea, de la tercera quinta. Nosotros aquí en tercera tenemos libre albedrío. ¿En otras dimensiones también lo tienen o no? ¿O es de otra manera? El libre albedrío es una concepción especial que se hizo al ser humano. Y los seres evolucionados cósmicos se han encontrado con muchas dificultades por respetar el libre albedrío de los seres humanos. Y esto es algo que, superada esta fase, pasada a quinta, cuando lleguemos a quinta, esto ha desaparecido. También tienes que pensar que cuando estás hablando de seres de quinta dimensión, nosotros no podemos estructurarlo en función a los pensamientos que tenemos aquí.
Creo que en otro sitio me preguntas por la descendencia, por cómo se reproducen, etcétera, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ya entraremos en eso, pero Ujú. en principio todo esto no lo podemos ni comprender lo que es, ¿vale? Es algo absolutamente distinto y que llega a un estadio de nuestro pensamiento en el que como seres de tercera nos es muy difícil de entenderlo. Ujú. Estamos Esta todavía en es la tercera verdad. en algunas cosas, y entonces no podemos llegar a eso. Exactamente, exactamente. Somos Sí. todavía muy de tercera, ¿eh? Ujú. Sí. Tercera dimensión o de tercera densidad, ¿vale? Sí, es verdad. Este salto cuántico a quinta dimensión, bueno, que te quería preguntar sobre todo si tú crees que está próximo, porque hay muchísimas escuelas diferentes pues de meditación, de espiritismo, de astrología. En todos los sitios se está hablando de un salto cuántico a quinta dimensión que está como marcado por estos tiempos, en estos tiempos. ¿Tú cómo lo ves, esto que están comentando? ¿Está cerca o Bueno, estamos ya? ¿Cómo? a ver, tenemos que salvar de nuevo la cuestión de las dimensiones como espacios de vida distintos, paralelos al nuestro y que son muy diversos, ¿eh? Pero si hablamos de quinta dimensión respecto a la densidad, que cada vez con menos densidad física nos va acercando más a la energía del origen, a la fuente primordial, a la energía primigenia, ¿vale? Que es de donde procedemos y hacia dónde regresamos. Entonces, quinta dimensión no es tanto un salto cuántico para llegar a esa dimensión distinta de la que tenemos ahora. No, hay un proceso que hemos de pasar de desdensificación paulatino para llegar a este nivel. ¿eh? Eh, todos podemos llegar a este nivel, pero la gente concienciada somos una inmensa minoría. ¿Por qué? Por mucho que seamos ya ahora unos millones de personas, ante 8.000 o 7.000 millones de seres que hay en la Tierra, pues no dejamos de ser una pequeña parte. ¿Qué puede ocurrir? Que los que están concienciados, los que yo llamo concernidos, porque sienten dentro de sí esa necesidad de buscar un poco más allá, todos estos, casi con toda seguridad, serán trasladados, traspasados de nivel dimensional con la Tierra a otro nivel dimensional para poder seguir los procesos evolutivos de quinta densidad, después de sexta y hasta de séptima, que es hasta donde nosotros podemos comprender. Después ya nos es absolutamente imposible porque hay 12 estadios distintos. Hay 12. Y nosotros a partir de séptima dimensión ya hay como... Es imposible que podamos entender todo esto, ¿no? Sin embargo, a quinta dimensión llegaremos todos los concernidos porque nos están ayudando para poder llegar. Y entonces se han planteado desde la manifestación general en todo el planeta, que desecharon porque crearían situaciones de violencia o de miedo, y hasta esta forma que últimamente me planteaban de que a nivel cósmico se estaba decidiendo, que era quizá transportar a la quinta dimensión todo el planeta con la gente concernida. Y después la Tierra quedaría en la dimensión que esté ahora, con toda la gente que está, bueno, que no tienen culpa, pero han estado absolutamente fuera de ninguna percepción ni de sensibilidad, sino que además están muy en manos del cabal
están muy en manos de los poderosos que hay ahora y, en fin, y que lo que pretenden es tener esclavos, ¿no? Todos los últimos movimientos que con los virus que nos han echado y lo que nos han obligado a hacer por los virus, vienen a conseguir esclavizar al ser humano completamente. O sea, nos han quitado la relación entre las personas, nos han quitado la respiración de la boca. Estamos respirando continuamente el anhídrido carbónico de tus propios pulmones. En fin, hay una cantidad de gente que está teniendo unos problemas mentales enormes por los aislamientos, por todo este tipo de cosas. Esto va creciendo de una forma extraordinaria. Y últimamente me llegan las consecuencias auténticas de las vacunas. Las vacunas en contra de lo que se supone que tendrían que ser, tienen la parte muy confirmada de que realmente intentan aislar las partes energéticas y espirituales del ser humano de su parte física. Y con esa cuestión primordial que es energética con las vacunas, pues lo están consiguiendo. Y no, entonces, ¿no es reversible eso? Eso que acabas de decir, ¿es reversible? Bueno, no, a lo mejor eso no lo podemos decir, ¿no? No sé. A ver, en principio, por la información que yo tengo, se produce una desconexión del alma que se mantiene a través del cordón umbilical, porque si no, si en el momento que se rompe está la muerte, y a lo mejor pues se podrá llegar a revertir, pero ahora las personas que saben energéticamente lo que está pasando consideran que es prácticamente imposible revertirlo. Quien ha caído ya en las vacunas, pues ya tiene eso que tener que recuperar, ¿no? Lo cual es difícil, muy difícil. Sí. Había oído yo a varias personas que han comentado, que estoy siguiendo, que son argentinas, vienen de Argentina, o sea, las voy a nombrar porque hacen una labor muy importante, Nati Fabiano y Andrea Bernabé, que hablan de que hay una serie de códigos que vienen por la energía del sol, fotónico, sin mal no entendido, que son unos códigos que llegan a nuestro ADN y que de alguna forma ese pinchazo lo que hace es no dejar que se ensamble, o sea, ancle ese código. Se integre. Para un poco ascender en cuanto hacia la quinta dimensión, que es nuestro destino, de alguna forma, ¿no? Exacto, exacto. Mira, los códigos que llamamos como códigos genéticos nos los han estado enviando en cualquier momento en que se ha propiciado una situación astronómica, astrológica de esto, y nos los vienen enviando hace ya algunos años. Y ahora, más que nunca. Pero, ¿por qué? Porque si se consigue integrar en nuestros ADNs de 2 hebras la información de ADNs cósmicos de 12 hebras, pues conseguimos potenciar nuestra capacidad mental, proyectamos unas posibilidades de comprensión y de adaptación a las nuevas situaciones con las que nos vamos a enfrentar. Entonces, quieren cortar eso para que el ser humano pierda ya esa sensación de darse cuenta de algo más, porque con el libre albedrío vino también el aislamiento, ¿vale? Y toda la raza humana ha estado en nuestro planeta como aislada del resto. Sin embargo, aun a pesar de todos los intentos, muchas personas han sentido dentro de sí esa vibración, esa fuerza, esa sensación de que existía un camino de búsqueda de regreso a casa, en donde nuestra espiritualidad estaba como el elemento más importante para conseguirlo.
Y entonces lo que quieren ahora es que tanta gente se ha concernido y ha conseguido esto que no les interesa, porque para tener esclavos hay que tenerlos que no puedan reaccionar en nada. Y entonces, en ese sentido, creo que como seres humanos lo tenemos difícil. Pero los que estamos sensibles a todo esto, nosotros seguro que tenemos las ayudas para poder transmutar y cambiar de nivel dimensional. Para eso tendríamos que hablar de la transmutación, que es otro tema también muy amplio. Muy interesante Pero lo que dices. Más Sí, vale que te ciñas a tu guión. sí, porque si no, si es que se me ocurren un montón de preguntas así, si no te... Claro. Bueno, en este, a ver, la alimentación, por ejemplo, meditación, ¿hay algunas herramientas, por así decirlo, que nos puedan ayudar en este salto? En este, bueno, salto, en este progresivo alineamiento con la quinta. A mí, Charim y sus hermanos me inspiraron una meditación de conexión cielo-tierra, que es la meditación Shamra. Es una meditación que trabaja sobre los 3 chakras fundamentales, el mental, el cordial y el vital, que los nutre y los equipara unos a otros, con lo cual arrastran a los otros 4 y para estar en una situación alineada, armónica, con la kundalini bien predispuesta a poder fluir energías por ella, etc. Y nosotros tenemos esta opción que vamos a conseguir y que has oído hablar de los 140.000, 144.000 que se salvarán, ¿no? Sí, los Bueno, pues elegidos, todo eso. los elegidos, pues ponle una cantidad de personas que en este momento son varios millones de personas ya en todo el planeta, que no es un premio que nos conceden de cualquier manera, sino que es una consecuencia de tu propia esfuerzo, de tu propia continuidad, ¿sabes? Porque si tú no pones esfuerzo y continuidad en tus acciones, todo eso no sirve para nada. Sharin te ha hablado sobre este salto, bueno, este salto, yo estoy siempre con el salto, pero tú dices que es más una adecuación a esa quinta dimensión. Transformación personal. ¿Hay algunas fechas o todavía no se habla y síntomas? Para nada, para No se nada. habla Mira, una todavía. de las cosas que no llegas nunca a poder saber es cuando te hablan de cosas que van a pasar, el situarlo en fechas. Y es por una razón muy sencilla. En su nivel no hay espacio y tiempo en la misma forma que nosotros nos vemos, lo conocemos, ¿no? Y por tanto, cuando te dicen, va a pasar esto, y tú dices, ¿cuándo? Porque siempre estamos con lo mismo. Pues pronto. Ese pronto, ¿qué Ese quiere pronto. decir? Hay cosas que empiezan a pasar ahora desde hace 50 años, como tú has dicho. Han pasado 50 años. Pero para que se pudiese llegar a tener ese contacto y la continuidad que yo he tenido, había que estar persistiendo en las preguntas, buscando las respuestas, encontrando las respuestas y volviendo a encontrar preguntas después de cada respuesta encontrada. Y eso ha sido un continuo. Después con todas las experiencias de contacto que he tenido. O sea, todo esto ha hecho un proceso que durante 50 años yo lo estaba llevando y bueno, el primer momento cumbre fue en el 89 cuando tuve el encuentro físico con Sharim. No había vuelto a tener un encuentro físico con Sharim hasta ahora, hace 2 años. Hasta hace 2 años. Sí, en el que me vinieron a buscar y me llevaron a un nuevo mundo que están preparando para trasladarse a vivir. Es un mundo que está en la zona de Maya, de las Pléyades,
de donde ellos ya eran oriundos. Ellos cuando se fueron a Bellatrix hace miles de años, pues procedían de las Pléyades y eran una raza que era la mitad de mezcla con los arcturianos. Entonces, cuando tú te enteras de lo que dicen los pleiadianos o los taigetianos y todos estos, son seres de 1,80 m, 1,90 m, y en cambio los de Sharim, los Shauns, son seres de 2,10, 2,15, 2,20 hasta 2,30 habitualmente. O sea que, ¿por qué? Porque hay una hibridación que porcentualmente es pequeña, pero suficiente como para que surja un ser de un nivel en cuanto a altura mucho más alto. Y después también han hecho un proceso que a nivel de intelecto, por decirlo de alguna manera, les ha dado unas capacidades de superdotados para la gente de la Tierra, ¿no? En la que ellos pueden proyectar y manifestarse sin mayor problema. Por ejemplo, Cristina, ellos tienen naves para cuando tienen que ir a niveles de densidad más altos, como es la Tierra. Estas naves, ellos no las construyen. No las construyen con tornillos, tuercas y soldaduras y tal. Estas son naves creadas mentalmente. Ellos tienen naves creadas mentalmente porque su capacidad mental les permite coger energía y consolidarla en función a sus necesidades. Y de hecho, la nave Estela, que es la nave de Sharim con la que yo viajé, hablo en el 89, pues es una nave creada. Por tanto, no es una nave que tenga tornillos, puertas ni ventanas, sino que todo se cohesiona, se descohesiona en función al acto de voluntad del tripulante. Entonces, ellos tienen ese intelecto a ese nivel. Y eso ya te da una pauta de que no se puede asemejar en absoluto esos tipos de intelecto al nuestro, evidentemente. Claro. Y además ellos también, en algún sitio he oído comentar a ti, o sea, tú comentabas que ellos también crean con la voz. ¿Puede ser? Sí, esto fue una cosa muy curiosa. Cuando me llevaron aquí a Maya, yo me encontré que estaban construyendo estructuras, que son cúpulas, y eran cúpulas de cristal. Y pude observar como dos ingenieros constructores estaban creando las paredes y todo esto. Y esto lo hacían a través del verbo creador. O sea, proyectando una determinada textura de su voz, se empezaba a construir y surgían los cristales de silicio en fractales de estructuras que, bueno, cumplen un requisito fundamental, que es ser parte de lo que es la composición armónica de todo el universo, que está relacionado con la proporción áurea, está relacionado con el número de oro, el 1,6, 1,8, que todo tiene la proporción esa, ¿no? Pero lo hacían con la voz, o sea, con la voz. Ellos habitualmente no utilizan la voz para comunicarse, pero aún tienen un registro de sonido que les permite conseguir esto. Y bueno, yo quedé maravillado cuando vi cómo construían, cómo simplemente con una doble o triple voz que emitía cada uno de ellos, se iban conformando los cristales y se iban levantando las estructuras. Sí, es como una ciudad, ¿no? Para ellos, es como su ciudad o algo así. Sí. O sea, ellos tienen en este momento un planeta en la zona de Maya, al que llaman Trexis,
y que es físico, que es un cuerpo sólido, que es un planeta, ¿no? Pero después ellos han creado 2 planetoides artificiales a través de sus mentes que vienen a formar las lunas de ese nivel, ¿no? Y en el cual también residen pues con estamentos de diferentes tipos ellos. O sea que de hecho a donde van no es un planeta solo, son 3. Son 3. Y dos porque son artificiales y uno porque es el que realmente han terraformado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Han adaptado a su existencia. Eso me recuerda mucho al propio cinturón que tiene Sharim y que tiene como una estrella de Salomón y luego la Phi, que es como la divina proporción, la proporción áurea. O sea que un poco tiene que ver. Y con lo que tienes ahí detrás también tú, ese dibujo, que es la flor de lis con la semilla de la vida, que también es, o sea, la flor de lis también habla del sagrado, de la Trinidad, ¿no? O sea, 3. Bueno, a nosotros la flor de lis para nosotros tiene unos significados muy especiales y muy esotéricos, que en que las revelaciones que hay en la flor de lis son múltiples, son múltiples. Entonces, algún día, si quieres, hablaremos de la flor de lis. Me encantaría. Me encantaría que hablásemos otro día. Ya te digo que la flor de lis tiene tela para poder explicarlo. Entonces, en nuestros emblemas aparece en algunos sitios la flor de lis. Sí, ahí la he puesto. Sí, también es una vibración áurea, también, bueno, hay una serie de connotaciones extraordinarias respecto a eso. Sí. Sí, no sé si este otro símbolo es el que tú tienes detrás, Shambra, la semilla, el mandala, ¿no? O símbolo Shambra, que en este momento ha evolucionado en su faceta dorada. Sí, espera, te voy a poner en grande para que puedas enseñar el dibujo. En principio, el primer mandala que tuvimos fue este con todos estos colores. Entonces yo en una transmisión que tuve empecé a dibujarlo, empecé a ponerle los colores y desde hace ya un montonazo de años hemos estado trabajando con esto. En lo que es el método Shambra de meditación y armonización del nivel energético del ser humano. Porque una cosa que me vinieron a decir es que la gente está desarmonizada, está desequilibrada. O es muy mental, o es muy vital, o es muy cordial, pero un equilibrio que tendría que haber entre esos 3 niveles no estaba. Y por tanto era importante desarrollar un método de armonización. Y nosotros durante una serie de años estuvimos haciendo armonización Shambra, que no, aunque pueda parecer parecido, no tiene que ver con el Reiki, porque no es un proceso curativo, sino simplemente que la teoría es que si yo consigo armonizarme completamente, doy a mi propio cuerpo las capacidades de recuperarme de cualquier situación adversa. Si no estoy equilibrado, es inútil que haga nada porque no voy a conseguirlo, ¿no? Entonces, el método Shambra nos enseña esto, nos da una serie de mandalas, porque claro, no solamente este o el dorado que tú has sacado, sino que hay otros, como por ejemplo este de la flor de lis, hay uno del yin y el yang, hay una serie de mandalas que nos ayudan mucho como sellos de protección y sellos de reequilibrado de espacios, en donde tú pones este símbolo colgado en una pared, hay una influencia de ondas de forma que el mandala recibe las del ambiente y las proyecta armonizándolas, equilibrándolas. Y entonces esto es muy importante. Por eso nosotros estamos
difundiendo, divulgando estos mandalas abiertamente, sin costes para nadie, porque además es sencillo porque es un JPG que podemos enviar por correo mismo, etcétera, y la gente pues lo hace tamaño posavasos, lo hace a tamaño grande. Esto lo pones como posavasos debajo de una botella de agua y te alinea todas las moléculas del agua. Pero qué si maravilla. lo haces con un zumo de naranja o con una botella de vino, pues todavía mejor, porque tiene más elementos que recuperar y reposicionar, ¿no? Y esto es uno más de los diferentes usos que se estamos dando a nuestros mandalas. También trabajamos con mantras, trabajamos con mantras que nos han dictado desde el contacto y son mantras que consiguen mejorar las situaciones personales de una forma extraordinaria. ¿A qué dedican su tiempo libre, si lo tienen, los seres de 5 dimensión? ¿Qué hacen? Sí, sí, sí. Y lo pregunto también porque todo esto de, como claro, estoy muy en 3D, pues a mí me encanta el arte, la literatura, el cine, todo eso. Esas cosas no existen ahí en tu 5D. A lo mejor es una pregunta un poco de 3D, pero ¿es que es tan bonito todo eso? Es evidentemente una pregunta de 3D. Ellos están en una relación mental, por decir, hablar de la parte mental que tienen, y en su sociedad, en que las finalidades y las compensaciones placenteras están a unos niveles distintos. Y por tanto, no es en los cuadros, en el arte, en donde están, o en la propia música, que ellos continúan teniendo música de cristales, ¿vale? Tienen una música de cristales que es una maravilla, porque, claro, si todo lo preside la armonía y el equilibrio energético, pues todo lo que sale de una forma maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, fuera de eso, pues no podemos pensar de que, por ejemplo, no hay casas, que yo pues me hago una cúpula y me voy a vivir aquí a la esquina. No, hay una raza de conjunto con un proyecto mental que los engloba a todos y en los cuales hay diferentes funcionalidades. Por ejemplo, yo me llamo de nombre cósmico Shalok, pero tengo una especie de apellido que es Boudoir, con W, Boudoir, Boudoir. Entonces, Boudoir significa más que nada un tipo de función, un tipo de nivel o de categoría o de tipo de trabajo. Y ahí, pues cada uno de los seres evolucionados a este nivel es de alguna de las 12 formas distintas de gestión de vida y de actuación. Aunque en general lo que preside la existencia de los seres de quinta dimensión es la de los procesos de ayuda a niveles evolutivos que aún están un poco más atrás, para que puedan funcionar e ir hacia adelante. Entonces, es muy fácil que lo hagan a nivel individual o a nivel de pequeños grupos, y también lo están haciendo a unos niveles energéticos de protección del planeta, porque nos están destruyendo el planeta. Nos están destruyendo el planeta. Entonces, ellos están trabajando más en esto que en otra cosa. Pero en quinta dimensión ya no hay una estructura familiar. No hay parejas, no hay... No, porque no hay es que hijos.
Esto es un concepto muy nuestro y a veces nos parece imposible que progresemos sin tener estas partes, ¿no? Pero en realidad ellos las tienen todas integradas en sí mismo. Y lo que ocurre en quinta dimensión es que los seres se van reunificando. Se junta energía de lo que ha sido una estructura femenina a la de una estructura masculina. Y eso va conformando un ser más completo. O sea, andrógino, Y después entonces, ¿no? recogen de todas partes donde lo han dejado retales energéticos que los completan, ¿no? Entonces, eso es una de las labores que hay allí. Por tanto, no hay necesidad de procreación para tener más gente. No. Solo existe procreación para cuando la sociedad o el conjunto se da cuenta de que se necesita alguien con determinadas cualidades para alguna cosa concreta. Entonces hay seres allí que han adoptado el rol masculino y han adoptado el rol femenino y que son los que se van a ocupar de conseguir que ese nuevo ser se desarrolle y se produzca. Pero no va a ser por una inseminación entre la pareja, no, porque es una cuestión energética 100%. Lo que ocurre es que te puedo decir de que a nivel energético se consigue una relación con unas sensaciones y con unos niveles de satisfacción y de felicidad que aquí no podemos ni imaginárnoslo. Entonces, sí hay parte de esto, pero ya te digo, la base fundamental es ir unificando. Cada vez tienen que ser menos. Cada vez tienen que ser menos. Y acabarán siendo el número adecuado de seres completos, que eso es lo que les permitirá pasar a sexta y hasta séptima dimensión. Entonces, en esa reunificación que estás hablando, nosotros somos esos fractales que les faltan, porque claro, si nosotros vamos a pasar a quinta dimensión, entiendo que si no hay más seres porque no quieren que haya más seres, nosotros somos una parte de ese proceso que ellos necesitan, claro, ¿no? Claro, a nivel casi te diría que todos los concernidos, todos los que de alguna forma nos estamos conociendo unos con otros, responde a que tenemos una conexión especial con este proceso de evolución. Y entonces, sí, nosotros somos aquellos que van a transmutar y que se van o a desencarnar y ya no vendrán a ninguna encarnación nueva, sino que pasarán al nivel evolutivo de quinta dimensión, efectivamente. Y en estas series recogen muchos de los niveles de energía que tienen desperdigados por ahí. Sí. Bueno, no sé si en ese salto, bueno, en ese cambio, vamos a echar de menos el chocolate. Ya sé que es muy de 3D, pero es que, es que me encanta. Bueno, entonces, por eso. Echarlo de menos de ninguna manera. Bueno. Pero claro, las cosas son diferentes. Claro, son diferentes. Yo no puedo hacer comprender a la gente nuestra de aquí claro, ¿cómo será? El significado profundo de muchas de todas estas cosas que explico, porque no tienen nada que ver con nuestra forma de pensamiento 3D. Esto es la verdad, sí. ¿Y qué pasará con todas estas personas que no son los concernidos de los que hablas? ¿Tendrán otra evolución? Y como dijiste tú, están condenados a salvarse y formarán otra parte. Exactamente, sí. Ellos me decían que todo el mundo está condenado a salvarse. O sea, todos los seres que hay en el planeta Tierra son seres que acabarán en las líneas de evolución, de transmutación y de cambio. Porque el sistema que nos está mandando
que nos está convirtiendo en esclavos y tal, se va a acabar. Se va a acabar. Entonces llegará un momento que la raza humana, todos los que quedan, podrán evolucionar y darse cuenta de conceptos que hasta ahora no han podido ni plantearse ni entenderlos. Y cuando todo esto pase, aunque los concernidos se nos hayan llevado a otro sitio o haya transmutado de una forma de nivel dimensional la Tierra, por ejemplo, la Tierra 2, los que están en la Tierra 1 continuarán sus propios procesos de crecimiento y proyección hacia el futuro. Y todos acabarán salvándose. Lo que pasa que les va a costar mucho más tiempo que a los que están concernidos ahora mismo. Es sorprendente la cantidad de gente que está concernida. Hay muchísima gente que tiene las sensaciones claras de todas estas cosas. Lo que pasa es que, ya te digo, por muchos que seamos, somos una minoría. Una inmensa minoría, como tú decías, es verdad. Siempre digo yo, la inmensa minoría. Por encima de los seres de quinta dimensión hay otros más elevados y después otros. ¿Qué me puedes contar del Dios creador? Porque está ahí escondido mucho más arriba y está ahí también moviendo los hilos. No a preguntas polémicas, porque esta es una pregunta polémica. Es polémico, ¿por qué? Si yo te digo que Dios no existe... Ah, sí, lo que me comentabas el otro día. Se va a crear un escándalo y no sé qué, no sé cuántos. Dios no existe en el concepto del señor de barbas blancas, sí. Dios bondadoso y tal. No, existe una energía primigenia que nos ha dado a todos el proceso de vida en el que estamos y un proceso de descenso a la densidad mayor, y ahora se va desdensificando para regresar a esa plenitud energética. En ese nivel, y yo soy muy religioso, en ese nivel está lo que podríamos llamar el origen, y que yo le puedo llamar Dios, otro le puede llamar Krishna, el otro le puede llamar lo que quiera, porque es el mismo concepto, en definitiva. Y la cuestión está en que tú sepas adaptarte a todo esto. En las diferentes escuelas esotéricas, en las religiones, nos dibujan todo esto de determinada manera. Entonces, hay los más cercanos al origen, que son los querubines, los serafines, los tronos, las potestades, todo esto. Están después los arcángeles, los 7 arcángeles, entre los cuales 7 está Samuel. Samuel es nuestro arcángel. El de la tierra. La vibración más elevada respecto al amor. Es el arcángel de Shamra, no te digo de toda la tierra. De Shamra. De Shamra, sí, del grupo en que estamos nosotros, ¿no? Es Samuel. Samuel lo escriben con CH, y en realidad se tendría que escribir con SHA, como Sharim, como Shalok, Samuel, ¿vale? Y allí tiene la máxima expresión del amor, en la que todo lo que proyecta ese arcángel es la vibración energética del amor, para que nosotros aprendamos a vivir en amor, a expresarnos con amor y a traspasar amor a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En esta línea es en la que nosotros estamos. Sin connotaciones filosóficas religiosas, simplemente para adaptarnos a conocimientos de lo que la gente conoce.
A lo mejor podríamos darle otros nombres, otras fórmulas, pero está bien explicado para todos nosotros esta cuestión, ¿no? Entonces, el Dios en este sentido existe. Bueno, si tú ves que la energía primigenia creadora es Dios, pues claro que sí, existe. Pero el Dios como el que te hace, está para hacer los milagros, para que te cures, para que todo esto no es tan así. Todo esto depende mucho de tu propia gestión, de tu intervención, de cómo tú actúas y te comportas en la vida. Lo demás es por añadidura. Que nosotros somos limitados y tenemos la necesidad de plantearnos creencias, que las creencias nos ayudan de alguna forma a dar fuerza a nuestra debilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero fuera de eso tenemos que estar muy claro en el sentido de que, bueno, relativizar lo que sería esta figura de Dios, tal como nos lo han venido vendiendo en muchos sitios, ¿no? Sí, no, además es muy aclaratorio lo que dices. Si me viene la imagen de esa expansión y contracción del universo, es como si Dios se expandiera para un poco experimentarse a sí mismo y luego estuviera también contrayéndose para traer de vuelta esa información que necesita conocer, no sé. Claro, es que exactamente es eso, pero imagínatelo como Dios, ya está bien, o imagínatelo puramente como la fuente primordial, la energía primigenia, dile lo que tú quieras. Sí, es eso. La misma explicación te sirve porque es así. Y ahora, desde hace una serie de años, estamos circulando por el cinturón fotónico. Ahí es donde se están acelerando y produciendo todos los cambios. Por ejemplo, en la Tierra nosotros tenemos una vibración que es la pulsación que tiene el propio planeta, que es la resonancia Schumann, en la que se ha comprobado que todo el planeta es como un corazón que late, ¿no? Y ahora resulta de que en pocos años hemos pasado de 8,7 o 8 o 9 pulsaciones a 30 y pico en que estamos ahora. O sea, que esto se ha acelerado muchísimo. Y es cierto que el tiempo pasa mucho más rápido que lo que nos tardaban pasar 24 horas antes. Hablan de que ahora con 16 horas estamos cubriendo lo que antes cubríamos en 24 horas. Aunque todo esto sea sutil y no nos demos cuenta y tal, pero ahí está. Y sí, claro, la vibración de todo el planeta es fundamental porque todo lo que está vivo encima del planeta también está acelerando su propia vibración. Y el acelerar la vibración es lo que nos permite sustraernos de las limitaciones que tenemos en 3D y acercarnos a puntos de expansión que están más en 4 y en 5D. ¿Vale? Sí. Como los sistemas energéticos que nos sostienen. Antes solamente cogíamos energía y a través de los chakras se distribuía por unos canales en el cuerpo. Bueno, primero los chakras han cambiado, de 7 principales ahora hay 12. Y por otra parte, la energía que nos llega a nivel cósmico nos entra por el chakra coronario y se distribuye a través del elemento agua. Claro, el agua de nuestro cuerpo. Tenemos agua en todo nuestro cuerpo y quiere decir que eso es muchísimo más rápido que cualquier circulación a través de canales de energética, incluso de los nervios, etcétera, etcétera. Sino de que en el momento en que la energía me llega al chakra coronario, ya está en los pies. Y yo me he llenado totalmente de esa
energía más sutil, de vibración más alta, etcétera, etcétera, ¿no? De eso tenemos que mentalizarnos un poco en los cambios que se van produciendo. Sí. Ahora vamos a una pregunta en la que tú y yo resonamos mucho, porque a ti te gusta mucho Shambhala y a mí también, todo el tema de Shambhala, que algunos hablan de que es una ciudad etérica, lo que me has comentado antes cuando hemos hablado. ¿Y qué relación puede haber entre Agartha y la quinta dimensión? ¿Los seres que viven ahí son de quinta dimensión o de otras dimensiones incluso más elevadas? No. En lo que es el mundo de Agartha y en sus ciudades, como por ejemplo una de ellas es Shambhala, luego hay otras, hay Erx en Argentina, hay Nueva Aurora en Uruguay, etcétera, etcétera, residen seres evolucionados de nuestra humanidad, que han evolucionado, han transmutado y han ido a estos niveles. De ahí, muchos de ellos acaban saliendo y yendo hacia niveles cósmicos mucho más elevados. Pero de entrada, Shambhala vendría a ser el lugar en donde todo ese nivel acoge a todos los seres evolucionados del planeta. Pero ¿qué ocurre? Que en los últimos tiempos todo se ha sutilizado por este aumento de vibración. Y los mundos a los que intentábamos acceder, como Shambhala o el Shangri-La de Asia, o en fin, todos, el que está también en el desierto del Gobi, etcétera, etcétera, pues todos estos ahora han transmutado y han desaparecido físicamente del lugar en donde sabíamos que estaban, porque han aumentado muchísimo su vibración y todos los seres que vivían allí también la han aumentado y están saliendo muy rápidamente hacia niveles cósmicos de situación suya, donde se pueden encontrar con misiones de ayuda a la humanidad o con lo que sea. De hecho, yo te puedo decir de que de los 7 maestros transmisores con los que siempre nos vemos con Sharim, hay una maestra que se llama Shedeman, que procede de Shambhala. Procede de Shambhala. Y hay otra que se llama Noedmi, que es una terrestre evolucionada que pasó directamente de Shambhala al nivel cósmico de quinta dimensión e incluso subió a sexta y a séptima dimensión. Porque estos maestros transmisores casi todos están en séptima. Son 7 maestros que yo he tenido el placer de conocer y situarlos poco a poco con sus nombres y sus categorías y sus procedencias. Y ya te digo, al menos 2 de todos los que te estoy diciendo, y además son 2 curiosamente que son mujeres, Shedeman y Noedmi, pues proceden de Shambhala. Y entonces ellas ya están en otro plano, en otra dimensión, por así ahora decirlo, ¿no? Están ya en otro plano, en otra dimensión, ahora ya no tenemos un acceso físico aquí con ellos, sino de que esto ha cambiado. Porque sabes que la polaridad energética masculina y femenina del planeta Tierra ha pasado de la polaridad masculina que estaba en los Himalayas, en la que todas las partes se levantan hacia afuera, tienen una estructura energética peneana, y ahora ha pasado más bien a Sudamérica, en donde todos son ciudades intraterrenas, que es más vaginal. Entonces, la polaridad ha cambiado y la presencia y acción de los hombres ha pasado a las mujeres. Y en este momento las mujeres, bueno, sois las que mandáis. O sea que
aunque hay algunas de las que llegan a la política que son auténticas fieras, ¿no? Pero es verdad que para que el planeta pueda continuar evolucionando, se tiene que imponer la sensibilidad de la madre, de matriarcal, la sensibilidad que realmente protege la vida, que la cuida, que no es propensa a hacer guerras para matarse todos, etcétera, etcétera. Sí, o sea, es un poco restaurar el sagrado femenino, ¿no? De alguna forma. Exactamente, exactamente. Bueno, Bueno, yo creo que más, a ver, ¿qué otra pregunta tengo por aquí? Yo creo que ya es la última pregunta. dime. Hay una cosa, sí, como esta ya me la has respondido, que los despiertos son una minoría y se podría crear una masa crítica para poder hacer esa evolución. Pero yo me pregunto una cosa y es, ¿por qué se negativizó el planeta? ¿Por qué se permitió que se negativizase? Y también yo a mi padre, yo de niña, yo me acuerdo que le decía, porque mi padre es muy católico y siempre decía, bueno, pues es que hay que, el pecado y todas esas cosas, ¿no? Y yo decía, pero papá, no puede ser que si resulta que somos como un ser que no está totalmente evolucionado y demás, se nos pida cuentas cuando no estamos en nuestra plena conciencia, por así decirlo, ¿no? Y es un poco la pregunta que quiero hacerte sobre eso, que hay mucha gente que no ha despertado, pero a lo mejor con las cartas estas que les han dado, que no son muy puras, sino que están marcadas, poco menos, pues tampoco se les podría exigir el que tuviesen una apertura de conciencia. No sé si me entiendes por dónde voy, que a lo mejor me he liado. ¿Me entiendes? Mira, a ver, el primer tema es darnos cuenta de que nuestro planeta fue un planeta de experimentación. Sí. En el planeta se puso nuestra raza y se ayudó a esta raza a crecer. Hasta que vieron que, como ya había pasado en 2 ocasiones anteriores, aquí esto no funcionaría porque se vivía en una situación de desconocimiento total, de pasar de todo, etcétera, etcétera. Y se decidió que se tenía que acabar con la vida aquí. Y entonces fue cuando hubo la revelación, cuando se reveló Lucifer. Luzbel, que es, otramente dicho, Lucifer. Entonces, él era el que había estado trabajando mucho en la creación de la raza humana y dijo que no quería deshacerse de su creación. Y a nivel cósmico se le dejó que hiciese lo que quisiese y la única limitación que se le puso fue el hecho de que él podía aquí ir ensayando sus formas de vida, pero que el planeta estaría aislado completamente de los niveles cósmicos y sobre todo de los procesos, podríamos llamar, divinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que él, bueno, intentó realmente de buena fe tirar adelante con las razas, pero enseguida se dio cuenta de que había sido un error y quiso volver a la luz. Quiso volver a la luz y para lo cual abandonó todos los ejércitos de ángeles caídos y dio la preponderancia a otros niveles negativos como Satán, como Baphomet, como, bueno, hay una cantidad de diablos conocidos que se pueden poner, ¿no? Estos, ¿qué hicieron? Es querer tener el control sobre la humanidad. ¿Cómo? Consiguiendo que desde el interior del ser humano no se tuviese conciencia de un nivel superior que estaba fuera del aislamiento de ese planeta en el que estábamos. Y entonces fomentaron todo lo negativo.
todo lo que desequilibra, todo lo que desarmoniza. Fomentaron guerras, fomentaron la especulación en cuanto al hambre, fomentaron los vicios, fomentaron las drogas, de manera que la gente estuviese destrozada, ¿vale? Que no tuviese sensibilidad. Entonces, hubo un momento en que el control de la llegada al planeta Tierra de otras razas no era suficiente para evitar que llegasen muchos de los que se han convertido en los seres que han colaborado con los gobiernos y los cuales solo han buscado siempre la compensación con cuestiones muy negativas, desde seres extraterrestres de cuarta dimensión, tercera, cuarta dimensión, pero evolucionados tecnológicamente, que venían aquí a llevarse a la gente para comérsela o para sacarles la energía o para lo que sea, hasta lo que quieras. O sea, en realidad ha habido una proliferación de todo esto. Y no ha sido hasta hace ahora poco en que las cabezas visibles de todos estos marcharon del planeta porque dijeron aquí no tenemos ya nada que hacer. En que pudo haber la intervención desde fuera de niveles cósmicos evolucionado de seres de los que llamamos bondadosos, que hicieron contacto con los gobiernos para intentar conseguir ayudar a la gente en sus problemas de alimentación, de enfermedades, etcétera, etcétera. Pero esto no era lo que querían los poderes fácticos nuestros, con lo cual fueron rechazados. Te voy a decir de que de dos facciones distintas de seres que vinieron, el único que les hizo caso fue Putin. Y en este momento tiene mucha mejor información y tiene mucha más tecnología Putin, Rusia, que no los americanos, ¿vale? Que son la otra facción de poder, que acabaron pactando con seres intraterrenos, con seres huestes del cabal, etcétera, etcétera. Pero no es porque se permitiese que pasase eso. No, las cosas fueron pasando por circunstancias y se han ido controlando también a través de circunstancias. Entonces, la cuestión es pensar que tenemos lo que nos hemos ganado. Sí, porque claro... Pero esa culpabilidad, realmente, o sea, el ser humano no ha tenido culpa entonces de que le negativizasen. No, en absoluto. Si es que por otra parte no existe ni el éxito ni el fracaso, ni la culpa ni el premio. Lo único que existe es la realidad de tu existencia. ¿A dónde vas tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo quieres llegar? ¿Cómo quieres ser durante todo este proceso? Pero no hay, es un concepto que nos han imbuido de fracaso, de todas las cuestiones negativas que nos podemos encontrar, porque si no serás un fracasado, porque el fracaso por aquí, el fracaso por allá, y entonces eso es lo que han fomentado aquí. Y ahora lo que están haciendo los otros seres cuando la cuarentena se ha abierto, es conseguir entrar y actuar entre nosotros, ¿vale? Siendo puramente seres bondadosos. Han visto obligados a volver a cerrar absolutamente el planeta, porque lo que entraba de negativo y lo que quería salir de negativo era demasiado fuerte y demasiado evidente. Y entonces han establecido, a través de lo que podíamos haber
se ha llamado la Federación Galáctica, o, bueno, que no es exactamente eso, pero se puede entender así. Se ha cerrado la estructura exterior para controlar el hecho de que entren y salgan según qué seres. Porque la gente que pretende entrar en contacto con los seres cósmicos, los seres de luz, los extraterrestres, debe tener muy en cuenta de que la inmensa mayoría de los que bajan y se manifiestan son seres muy menos evolucionados y que buscan siempre a sus intereses. Por tanto, yo me encuentro muchas personas que me explican que han tenido un gris en su casa y que les ha dicho esto, les ha dicho lo otro, manipulando sus mentes y tal. Y yo a todo el mundo le digo, oye, el que toma las decisiones eres tú. No puede venir nadie de fuera y cambiarte las ideas. Tú te puedes equivocar, pero tienes que tomar tus propias decisiones y no tomar las decisiones que los demás te obligan a tomar. Sí, pues más o menos es esto. Espero que te haya contestado un poco. Sí, y además yo creo que seguramente Jesús, Buda, todos estos grandes maestros intentaron bajar para ayudar en ese proceso, para que la humanidad despertara, ¿no? En distintas épocas de... Sí. Ah, ¿y me puedes contar lo que me ibas a contar de Jesús? Que de la imagen que me mandaste. Voy a intentar compartirla. Vale, porque me pareció preciosa. Esta imagen tiene una historia. La historia es de que siempre te la regala una persona u otra en el momento en que tienes que recibirla. Esto que podéis ver aquí es un tapiz que hizo una mujer mexicana de cómo veía el rostro de Jesús. Imagínate tú qué precisión en el momento en que es capaz de hacer algo así. Pero es que si te digo, a ver si te sale. Sí, si yo te creo que digo, se va a compartir ahora. Vale. Si te digo que además esta mujer era ciega, uy, madre mía. entonces es lo que ya resulta impresionante, ¿no? Total que es una imagen a los que tenemos nuestro arquetipo filosófico religioso en el Cristo, que ya no te digo ni el cristianismo ni la Iglesia Católica, sino en el Cristo, pues es una imagen con mucha fuerza que nos habla. Es una imagen con la que yo he tenido unos diálogos increíbles. Y sobre todo cuando he estado buscando la forma de poder evolucionar y mejorar espiritualmente. ¿No te sale? Sí, no la he podido compartir, sí, estaba compartida. ¿No sale? Sí, espera, voy a volverlo a hacer. A ver si... Voy a volverlo a hacer, a ver si me deja compartir. Sí, efectivamente es esa. No sé si se está compartiendo ahora. Creía que se estaba compartiendo. Sí, ahora la estamos viendo, porque antes veíamos tu archivo. El archivo, vaya. Esta concreción de lo que serían los cabellos y tal, que se ve como un poco rugosa y tal, es porque estamos hablando de un tapiz. Y estamos hablando de un tapiz que confecciona esta mujer ciega de México. A mí es así como me llega, y para mí fue un impacto tremendo porque a través de este rostro, como te decía, yo he podido encontrar en él pues muchas cosas de lo que es el arquetipo filosófico religioso de Jesús el Cristo. Y cuando alguien te lo regala es porque ha sentido la opción de que te lo tienen que regalar. Yo estaba enviando esta fotografía a cientos de personas, porque ahora con los ordenadores se envía esto en un JPG y todo el mundo se lo puede descargar y copiar, ¿no? Yo lo tengo aquí, además, plastificado. Impreso. Qué bonito.
plastificado, y lo tengo en mi mesilla de noche. O sea, realmente es una imagen muy especial. Además, te mira continuamente. Ya puedes ir de aquí a la derecha como a la izquierda, que ves que te está mirando continuamente. Y cuando tú te fijas mucho, es como aquello de estar delante de un espejo. Cuando tú estás mucho rato fijándote en esta fotografía, es que te puede llegar a contestar tus preguntas. Ay, qué maravilla. Sí, Pues muchas gracias aunque por esto, haberme ya la te digo, pasado, la foto. es una cosa personal de cada uno, ¿no? Pues muchas Pues gracias por sí, haberla compartido y la compartimos sí, aquí también en el vídeo. Y, vale, y bueno, pues que muchas gracias por la entrevista, Jesús. Te la voy a volverte a compartir para sí, así. Y exacto. me ha encantado la entrevista. Me ha clarificado muchísimas cosas. Además, sigo reiterándome en que eres una persona muy sencilla y en la sencillez está la sabiduría. Realmente es lo que yo creo. No sé Y, si me he pasado mucho en todo lo que te he dicho, pero ay, no, bueno, a mí me ha encantado, me ha clarificado mucho porque yo he estado escuchando muchas de tus entrevistas y has dado muchos más datos y bueno, es fenomenal porque la gente le va a gustar mucho y va a resonar en muchas cosas de las que dices. bueno, Y yo no nada, sé por qué exactamente, pero mi contacto y mi conexión con Cristina Menéndez es un tanto especial, y esto ha propiciado de que yo pues te hablase de todo esto sin trabas y sin problemas de ninguna clase. Yo estoy también encantado de haber estado aquí contigo y de todos los que puedan ver este vídeo, pues lo puedan disfrutar.